Bienvenidos. Me avisan si no se escucha bien, me está costando hablar, pero avísenme si no se escucha bien, ¿verdad? El- Nosotros vamos a ver hoy origen dependiente, que es una, un punto importantísimo en el budismo. La, Ustedes ya habían tenido algunas clases sobre las cuatro nobles verdades, que son otro punto importante, y siempre conviene ir relacionando con con esas verdades del budismo. ¿Sí? El, el principio es sencillito, ¿verdad? Ese es un nombre en Pali, ¿verdad? Donde lo que habla es de 12 pasos, ¿verdad? La información del origen dependiente está distribuido en varios sutras en el budismo, no está en uno nomás. Ah, ¿quería pagar ahora, Víctor? Sí, mejor. Y básicamente lo que dice es que nada está desconectado. ¿Sí? Todo en toda la existencia hay conexiones. Yo puedo estar eh, en un punto acá y estar afectando a otra parte. Lo que explica es cómo están conectadas esas partes. No es que yo haga acá y acá se refleja automáticamente, sino que pasa por una serie de eslabones, por lo menos en lo que se refiere a la vida humana. ¿Sí? Y el principio es sencillito. Cuando yo tengo un eslabón acá, si surge este paso, entonces surge este otro, ¿verdad? Cuando esto desaparece, esto también desaparece. Entonces, la existencia de esto está condicionada a la existencia de esto. Cuando esto surge también. Cuando esto cesa también. Es nomás el principio básico. Ahora, la gran sabiduría es haber justamente puesto en términos sencillos esa ley universal, ¿sí? Esa ley universal como es la gravedad, por ejemplo, ¿sí? Cuando se enuncia la ley de la gravedad parece muy sencillo, pero en realidad es fruto de una mini iluminación, ¿verdad? Entonces también en el budismo tenemos enunciar estos principios sencillos, es como el fruto de la iluminación. ¿Dónde entra el origen dependiente dentro de las cuatro nobles verdades? ¿Verdad? Nosotros tenemos esas cuatro nobles verdades que ustedes ya vieron, que la característica principal de la vida, de la existencia, es el sufrimiento, la insatisfacción, el dolor. ¿Sí? Ahora, ese sufrimiento no viene de la nada, tiene una causa. Y lo que Buda dice, bueno, esa causa nosotros podemos eliminar. ¿Y cómo podemos eliminar? Mediante la cuarta noble verdad, que es el óctuple sendero. El, 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 el origen dependiente lo que nos da la herramienta es para saber dónde empieza nuestro sufrimiento. ¿Sí? Entra en esa parte de las nobles verdades. Nosotros tenemos el camino del sufrimiento, la rueda de samsara, ¿sí? El renacimiento, sufrimiento, muerte. Y después tenemos el nirvana, la extinción, ¿verdad? Y ¿cómo llegamos al nirvana? Eliminando la causa del sufrimiento. Entonces, ¿dónde entran los dos eslabones? Entra en el medio. Es la puerta, ¿verdad? Como el noble óctuple sendero es la puerta para pasar de una vida de sufrimiento a la liberación. Solamente que en este caso está explicado así, bien detallado, los 12 pasos. Ahí sí ya hay como una ciencia luego en los 12 pasos que se van a tener. ¿Qué son estos?
se está dando así la vuelta, pero en realidad así se tiene que dar la vuelta, ¿verdad? Esta es la secuencia y vamos a ir viendo paso a paso. Entonces esos son los 12 eslabones, vamos a repasar, entonces no hace falta que veamos ahora mismo en cada uno de los pasos todavía qué significa. Solamente que vamos a verlo como una rueda. ¿Sí? Esta es la rueda de samsara. ¿Sí? Esta es la rueda de samsara y la relación que hay entre un eslabón y otro es la causa dependiente. Yo tengo, por ejemplo, si teníamos ¿qué relación hay entre el deseo, la aversión y el apego y el origen dependiente? Si hay deseo, va a haber apego. Si cesa el deseo, va a cesar el apego. Esa es la única regla general que vamos a ir manejando, que es la regla de el origen dependiente. ¿Sí? Origen dependiente. Siempre entonces vamos a tener eso. Si existe el deseo, va a existir el apego. Y mientras sí existe el deseo, va a seguir existiendo el apego. Y una vez que cesa el deseo, también cesa el apego. ¿Okay? Es muy sencillo. Tiene que estar este para que esté este. Está este y sufre. Este no está, este otro no está. ¿Sí? Entonces vamos al primer eslabón, ¿verdad? Al primero donde comienza todo. Acuérdense que es una rueda, ¿sí? Empezó acá. Solamente que elegimos un punto para empezar a explicar. Pero no hay una aparición, no es que empieza en una parte de la rueda. ¿Sí? Es completito, sin fin. Bueno, vamos a comenzar con la ignorancia, el primer eslabón. Buda dice, ok, la ignorancia no es lo que nosotros utilizamos en Occidente, que nosotros decimos fulano es ignorante, fulana es ignorante, sino no estamos hablando de ese conocimiento, digamos, ¿verdad? Sino la ignorancia tiene que ver con el noble octuple sendero, que es la visión correcta, ¿sí? La persona en el budismo se dice sabia cuando ve las cosas como son, ¿okay? Nosotros tenemos un problema de visión, ¿sí? Y la ignorancia es disipar nuestros problemas, eliminar nuestros problemas de visión para ver claramente. Y nosotros, Buda en varias partes usa el símil del ciego, o a veces usa el símil de una persona que no razona bien, ¿sí? Haciendo alusión a todos nosotros. Nosotros no razonamos bien. Y entonces ahí nace todo. ¿Verdad? Es nuestro primer paso dentro de los 12 eslabones. Y tiene que ver con nuestra visión correcta, el entendimiento correcto, que son 2 pasos del octuple sendero, ¿sí? Esa es la primera parte el punto de entrada donde podemos empezar a explicar esta rueda. ¿Sí? ¿Dónde está nuestra principal ignorancia? En percibir lo insatisfactorio como satisfactorio. Nosotros pensamos que algo va a satisfacernos y en realidad no nos satisface. Nos engañamos a nosotros mismos, ¿sí? Y eso se traduce en un montón de percepciones incorrectas que nosotros tenemos, de ignorancia que tenemos, ¿sí? Nosotros pensamos que lo impermanente es permanente. No hay nada permanente en nuestra existencia. Nosotros tratamos de basar nuestra vida en cosas que creemos que son permanentes. Y como tercera parte, percibimos un yo como verdadero, ¿sí? Esos 3 últimos puntos
son los que se conocen en el budismo, ¿verdad? Como las marcas de la existencia. ¿Sí? La primera es que la vida es sufrimiento, ¿verdad? Lo insatisfactorio como satisfactorio, que se llama dukkha, ¿verdad? Esa es la primera, la vida es sufrimiento, es la primera marca de la existencia. La segunda marca es la impermanencia, anicca, ¿verdad? Todo va cambiando. ¿Sí? Y la tercera marca de la existencia es anatta. Nosotros pensamos que nosotros sabemos quiénes somos, y cuando nos hacemos seriamente esa pregunta, vamos a empezar a tambalear. Nosotros pensamos que estamos muy seguros de quiénes somos y lo damos como un hecho. Sin embargo, si nos ponemos a pensar un poquitito, vamos a ver que no es tan fácil como nosotros pensamos. Con tanta películas por ahí, fíjense si mis memorias van a la cabeza de Víctor. ¿Víctor va a perder o no va a perder su identidad? ¿O yo voy a ser ahora Víctor? O sea, no, hay varias cuestiones que nosotros damos por sentado y que en realidad no son tan sencillas, ¿sí? Nosotros casi pensamos que somos nuestra memoria. Si nosotros perdemos nuestra memoria, casi como porque perdemos nuestra identidad. Entonces es un punto que hay que ir viendo, pero eso es para otra charla. Lo que sí es, esta ignorancia general se basa en esas tres marcas de la existencia. Lo que dice Buda es: si nosotros llegamos a percibir correctamente, si llegamos a percibir todo como insatisfactorio, ¿sí? Si llegamos a percibir todo como impermanente y llegamos a percibir todo sin esencia, sin identificación con nosotros vamos a tener la sabiduría. ¿Sí? El sutra que acabamos de leer habla de dos partes principales dentro del sutra, que es percibir lo impermanente como permanente y percibir un yo vacío, sin esencia. Si empezamos a ver este sutra del corazón. Ese es el primer paso. Ahora vamos a pasar al siguiente eslabón dentro de los 12 pasos, que son los impulsos. No hay una buena traducción, ¿verdad? El término que se usa en Pali es sanskara, donde el sanskara básicamente, ¿cuál es más o menos su etimología? Su etimología es el arado. El sanskara son como los surcos que tenemos en la mente. ¿Sí? Esos surcos son como, yo estoy así, ya pienso otra vez de la misma forma, entro en el surco, y ese surco se va a alimentar, cada vez se va haciendo más grande, así tipo que queda como el cañón del Colorado, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es abrir otros surcos, allanar el surco, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros volvemos al mismo surco, alimentamos ese surco y se empieza a formar la energía kármica, ¿sí? Se autoalimenta eso y se vuelve un remolino. ¿Sí? Cada vez pensamos igual, cada vez afirmamos, y de ahí afirmamos otra vez, y después afirmamos hasta que queda eso tan petrificado en nuestra conciencia, que tiene que salir hacia afuera. Y este es el proceso que vamos a ver, ¿sí? Siempre tenemos ese combustible, esa nafta, que es la que hace que la rueda gire. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esos impulsos los cuales queremos continuar, ¿sí? Y normalmente lo que tenemos son patrones de pensamiento, que son los surcos. Mientras esos patrones de pensamiento sean tomados como nuestra identidad, nosotros tenemos poca posibilidad de deshacernos, ¿verdad? Yo pienso así, ¿verdad? Eso es algo clásico, yo pienso así, yo creo que soy lo eso que pienso así. Entonces, siempre nos definimos en base a nuestros sanskaras, ¿ok? Ya vimos los dos eslabones. Ahora vamos a ver conciencia. En la conciencia
¿qué es lo que necesitamos? Nosotros, como estamos llenos con nuestro impulso es tan grande, eso se tiene que empezar a manifestar. Y para empezar a manifestarse, necesita algo que sirva de lente, de ojo, ¿no? Y ahí es donde se crea la conciencia que nosotros conocemos. No estamos hablando de la voz de la conciencia, ese juez que tenemos, sino se está hablando de que realmente empezamos a prepararnos para percibir las cosas, ¿sí? Y sobre todo también para pensar, ahí es donde se forma el intelecto, ¿sí? El budismo se habla de que en realidad todo lo que nosotros percibimos en realidad está impactando en una tela, ¿sí? Como un proyector. Y la tela, así como este proyector, y esa pantalla es la conciencia. ¿Sí? Se habla, en esos términos se habla en el budismo. Solamente que lo que se proyecta en la conciencia, acá está haciendo una imagen o luz, ¿verdad? Lo que se proyecta en nuestra conciencia son los 5 skandhas que están también acá, ¿verdad? La forma, la percepción, la volición, todas las formaciones mentales se proyectan en la conciencia. El problema es que no es una tela en blanco. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestro impulso. No es como este proyector que si yo le puse rojo ahí, aparece rojo en la pantalla. Acuérdense que nuestra conciencia vino detrás de nuestra ignorancia y nuestro samskara. Cuando tenemos esa pantalla que es nuestra conciencia, esa pantalla ya está totalmente preparada para recibir ciertas cosas nomás, distorsionar otras, olvidarse, filtrar algunas, ¿sí? ¿Por qué? Por nuestro samskara, ¿sí? Entonces no es como que nosotros vemos las cosas como son, ¿sí? Esa es una característica muy delicada de la conciencia. El siguiente eslabón es nombre y forma, ¿verdad? Nama, rupa se dice en Pali, ¿verdad? Rupa es la parte burda, ¿verdad? ¿Qué empieza ahí? Nosotros empezamos a conceptualizar las cosas. Tenemos nuestra conciencia y nuestros samskaras llegan a colorear esto, y lo que se manifiesta en nuestra conciencia empezamos a organizar en conceptos, ¿sí? La forma de organizar es poniéndole etiquetas a las cosas. Parece que nosotros las cosas aparecen y le ponemos etiqueta. Pero a veces no es tanto así. A veces las cosas son invisibles hasta que le pongamos las etiquetas. Son indiferenciadas del resto de las cosas, ¿verdad? Uno de los ejemplos que una vez leí, ¿verdad? Que tenía que ver con la evangelización de unas tribus de África, ¿verdad? Una de las tribus que más se resistió a la evangelización católica era una tribu que no tenía la palabra Dios. Entonces, como le era difícil, no tenía el nombre para Dios, no tenía el concepto, entonces no le costaba incorporar a su conciencia algo que no tenía nombre, para algo que no estaba conceptualizado. Lo mismo siempre se cuenta del descubrimiento de América, donde dice que cuando llegaron las primeras carabelas, ¿verdad? Realmente los indígenas que estaban en la playa no vieron las carabelas, por más de que siempre están mirando el mar, no vieron las carabelas hasta que estuvieran demasiado cerca. ¿Por qué? Porque no tenían el concepto de ese tipo de nave. ¿Sí? Entonces no es tanto que nosotros vemos algo y etiquetamos. Aparentemente también hay un proceso de etiquetar antes que ver, digamos. ¿Sí? Eso es muy importante que sepamos.
Ahí tenemos todo lo que es nuestro intelecto, todo lo que se manifiesta como conceptos, y acá empezamos a hacer las categorías, las distinciones. ¿Para qué? Necesitamos esas categorías, porque sin esas categorías nosotros no vamos a poder saber cuándo entramos en el sur. Si todo es plano para nosotros no vamos a perder dónde están nuestros sanskaras. Entonces estamos como preparando el terreno para todo inconscientemente, ¿verdad? Y ahí empiezan las distinciones, que básicamente es la dualidad, la medición, los grados que hay entre las cosas, ¿sí? Ahora vamos a ver el siguiente eslabón, que ya son los sentidos. Ahora que tenemos todo preparado, nuestro cerebro, nuestro intelecto, todo, ahora ya podemos pasar a lo siguiente, que van a ser los sentidos, que son básicamente antenas, son receptores, ¿sí? Tenemos las puertas sensoriales, que en lo que nosotros conocemos normalmente son los 5 sentidos, pero en el budismo siempre se incluye el sexto, que son las concepciones mentales. Nosotros pensamos que estamos de acuerdo de que nosotros percibimos lo que vemos, los olores, las sensaciones, todo, pero no normalmente no percibimos que nosotros escuchamos los pensamientos, que sentimos los pensamientos, que pensamos los pensamientos. Es otro modo donde adquirimos cosas. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que somos nosotros los que creamos los pensamientos. De vuelta, si nosotros nos empezamos a preguntar un poquitito, a indagar en eso, nos vamos a dar cuenta que nosotros no tenemos control sobre la mayoría de los pensamientos que tenemos. Por lo tanto, posiblemente no somos nosotros los creadores mismos de los pensamientos. Empiezan a saltar los pensamientos de nuestra conciencia, ¿sí? Entonces, nuestra capacidad mental es uno de los sentidos más dentro del budismo. ¿Ok? Me interrumpen nomás si hay algo que no se está entendiendo, porque yo suelo avanzar rápido, y encima ahora la clase se redujo un poquitito, ¿verdad? Antes era 1 hora y media por la día, ahora hacemos más cortito, ¿está bien? Entonces, dentro del budismo, acá también habla de las concepciones mentales entre los skandhas, ¿sí? Con nuestra ignorancia, nuestros surcos, la conciencia preparada, todo categorizado, ¿sí? Ahora ya tenemos todos los sentidos. ¿Qué es lo que ya tenemos preparada la antenita? ¿Qué es lo que viene? Viene ya el contacto, ¿sí? Este es el siguiente. El contacto, que se llama percepción, ¿sí? Y nosotros pensamos otra vez que dentro del contacto nosotros somos actores pasivos, ¿sí? Que nosotros somos algo que entra en contacto con otra cosa y que no tenemos opción de entrar en contacto con algo que está cerca. Y esa es nuestra creencia, nuestro enfoque principal desde siempre, que somos alguien que entra en contacto con un mundo externo. Y eso parece que no funciona tanto así. De vuelta, entra todo nuestro sanskara y todo nuestro filtro. Hay muchísimas cosas que aparentemente salen de otro lado, que no es de afuera. Por eso que un mismo hecho significa cualquier otra cosa para otro, y otro ve cualquier otra cosa diferente en muchos hechos, ¿sí? No sé, penal para Olimpia, ¿verdad? La mitad no va a haber penal, la otra mitad va a haber penal. Entonces la percepción, el contacto, ocurre con una visión totalmente
distorsionada por todo lo anterior que, que estuvimos viendo, ¿sí? Una frase que yo escuché, ¿verdad? Y que anoté también, ¿verdad? Creo que resume todo lo que es el contacto. Es imposible no creer lo que vemos. Nosotros cuando vemos algo es imposible que no creamos en eso porque ya lo estamos viendo, ¿sí? Tenemos percepción directa. Pero también es imposible ver lo que no creemos. Si nosotros no creemos en algo, también se da el caso de que no lo podemos percibir. ¿Sí? No estamos hablando de que es invisible para nosotros. Quizás sea visible, pero todo nuestro aparato perceptual, cognitivo, etcétera, lo interpreta como otra cosa. ¿Sí? Lo interpreta como nosotros estamos ajenos. Una vez que nosotros empezamos a entrar en contacto con las cosas, ¿cuál es la consecuencia directa del contacto? Los sentimientos. ¿Sí? Ese es el siguiente eslabón, ya irremediable. Entonces, cada vez que hay ignorancia va a haber impulsos, está mal allá, de conciencia, el nombre, forma, sentido. Cuando hay contacto, necesariamente va a haber sentimientos. Porque ¿cuál es la fórmula? Nosotros tenemos la información de nuestros sentidos, donde tenemos que incluir en nuestros sentidos, recuerden, nuestras percepciones mentales. Los 6 sentidos. A eso, ¿qué le sumamos? Nuestros sanskara, que es lo cual ya tenemos. Y ahí tenemos los sentimientos. Que en el budismo están divididos en 3. En los sentimientos placenteros, los sentimientos dolorosos y los sentimientos neutrales. Esa división es una división particular, lo que para algunas personas puede resultar placentero, para otras pueden resultar dolorosos y neutrales o neutrales. Hay una mezcla siempre dependiendo de nuestros sanskaras, ¿sí? Y los sanskaras vienen de nuestra ignorancia. Una vez que nosotros tengamos ignorancia, una vez que tengamos sabiduría, no va a haber sanskara, ¿sí? El problema principal es que nosotros, al tener esos sentimientos, realimentamos esos sentimientos. O sea, ¿qué es lo que sucede? Nosotros estamos inclinados hacia el lado izquierdo, digamos, la pantalla, tratando de evitar, de repetir lo placentero y evitar lo doloroso. Lo que nunca sabemos, no tenemos en cuenta, es que cualquier información que llegue a nuestros sentidos es de vuelta impermanente. Pensamos que algo pasa y que va a estarlo para siempre, o si no, algo lindo y que queremos conservar. Todo manejamos como si nosotros pudiéramos tener algo permanente. En los sutras se habla mucho de las perfecciones, ¿verdad? Y una de las perfecciones es la ecuanimidad, que significa que no existe esa diferencia entre los sentimientos placenteros, neutrales y dolorosos. Esa diferencia no es como nosotros normalmente tenemos, que uno nos estruja el corazón y el otro nos hace saltar de alegría. La reacción siempre es ecuánime, siempre es igual. Lo que pasa es que Buda varias veces habla directamente y le habla a sus discípulos, ¿verdad? Y le dice, lo que vos crees que es placentero, yo lo veo como dolor. Lo que vos crees que es dolor, yo lo veo otra vez como dolor. Y lo que vos crees que es neutro, yo también lo veo como dolor. O sea, todo es dolor. La primera noble verdad es a lo que siempre se aplicó. Entonces nosotros tenemos nuestro sentimiento placentero y
Buda que tiene una visión correcta de que ese sentimiento placentero necesariamente va a terminar en un dolor. ¿Cuántas veces por una torta, medio kilo de helado, tenés que hacer después análisis que se subió el azúcar? Mucho más tiempo de lo que duró el disfrute del helado, ¿sí? Buda dice, no, esta distinción tiene que ir acabándose. ¿Por qué? Porque una vez que tengamos los sentimientos, ¿qué es lo que vamos a tener? Sí o sí, deseo. ¿Y nuestro deseo cómo se manifiesta? Tenemos que repetir los sentimientos positivos. Todos ya sabemos a qué lleva eso de tratar de repetir los sentimientos. ¿Por qué un sentimiento positivo, una reacción que nosotros etiquetamos como positiva, no podemos dejar ir como una mala? ¿Sí? Nosotros lo que hacemos, necesitamos repetir y tenemos que tratar de no volver a experimentar los sentimientos dolorosos, ¿sí? Eso es lo que hacemos normalmente. ¿Por qué hacemos eso? Y bueno, es compleja la naturaleza humana, ¿sí? Es compleja la naturaleza humana. Hay varios estudios que explican por qué yo necesito hacer esto para sobrevivir, ¿verdad? Porque si yo puedo repetir los sentimientos positivos, no corro peligro de vida. Pero los sentimientos dolorosos yo tengo que tratar de no repetir, porque si una vez me murió una víbora, yo me salvé, pero la siguiente vez tengo que tener miedísimo de las víboras, ¿verdad? Entonces, hay un trasfondo psicológico, evolutivo en todo esto. La tarea de Buda, la misión de Buda es explicarnos cómo funciona para que nosotros seamos conscientes. Entonces nosotros tenemos un sesgo grande, un sesgo muy grande, que alimenta las experiencias positivas y rechaza las experiencias negativas. Automáticamente, ¿qué aparece cuando aparece el deseo? Aparece el apego. ¿Sí? ¿El apego qué significa? Listo. Me gustó algo una vez, repetí, y ahora ya quiero constantemente. Y después ya me siento mal cuando no tengo, ¿sí? Se convierte en un deseo intenso. La marca de fábrica del apego es que tenga que ser constante. Cuando nosotros estamos apegados a algo, la disponibilidad de ese algo tiene que ser constante. Si hay duda de esa disponibilidad, nosotros ya sufrimos. La persona que fuma, yo fumé mucho tiempo, la persona que fuma no solamente porque cuando está fumando disfruta, sino que si sabe que no tiene cigarrillo ya sufre. ¿Sí? Eso no sucede con el dinero, muchísimo. Nosotros podemos estar bien acá, pero si no tenemos dinero, detrás, ¿verdad? Detrás hay algo que nos está haciendo sufrir, ¿verdad? Siempre el apego funciona escondido. Es un deseo que se petrificó y pasa y forma parte ya de nosotros. Y ese apego colorea todo lo que sucede. ¿Cuál es la marca de fábrica del apego? Que nunca tenemos suficiente. Si vos necesitas algo y nunca tenés lo suficiente, eso es un indicador ahí de que ahí hay un apego. Nunca es suficiente, no importa de qué estemos hablando. Si vos necesitas más, es un apego. Es como un vicio, ¿no? En el fondo. Cuando tenemos el apego, ¿qué es lo siguiente que surge? ¿Qué es lo que aparece entre los eslabones? El surgimiento, ¿verdad? Es como
yo necesito expresarme con todos mis apegos y ser visto. ¿Sí? Yo no puedo pensar en que yo tengo este gusto, esta característica, ¿verdad? Y no manifestarlo. No pasa eso. Siempre lo que hacemos es, una vez que nosotros estamos apegados a algo, vamos a ir hacia eso. No es que nos vamos a quedar con el apego y nos vamos a quedar sufriendo. El apego nos va a hacer mover algo para que surja eso que nosotros necesitamos. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos que aparezca para disfrutar, ¿verdad? Después, ¿qué tenemos? Ahí ya tenemos en el tema de la vida humana, tenemos ya el nacimiento, eso ya sabemos todo, para que cuando algo va a surgir, luego aparece en la vida. Y tenemos acá que una vez que nosotros nacimos, automáticamente ya nos separamos de todito. Cuando aparecemos, cuando tenemos el surgimiento, como si fuera que hay una gestación de un bebé, ¿verdad? Se gesta ese bebé y después nace. En esa gestación todavía no hay así una identidad completamente separada, el bebé mío no sabe, está todavía está muy identificado con su mamá. Cuando hay un nacimiento, ahí se nota ya la diferencia, ya hay una separación entre el bebé y la mamá, ¿verdad? Que es lo que empieza a surgir como un yo, en nuestro caso. ¿Sí? Y después que viene la enfermedad y la muerte. Una vez que algo nació, eso va a tener su decaimiento y va a terminar en la muerte. Ese es el ciclo total de los 12 eslabones. Algunos comentarios que tenemos que ver. Este ciclo se manifiesta constantemente. Es lo que nos lleva a nosotros a renacer en la rueda de samsara. ¿Por qué? Porque tenemos la ignorancia, vamos por todo, la conciencia, los deseos, los contactos, nacimiento. Después llegamos otra vez hasta el decaimiento de la muerte. ¿Qué tenemos? Tenemos todavía todo samskara, tenemos todavía la ignorancia y eso se vuelve a repetir. Pero esa no es la única forma, la única parte donde se manifiesta. En realidad, este ciclo, ¿verdad? Que es lo que normalmente da. Yo necesito tener un yo. Acá venimos de abajo. Este yo va a desaparecer, entonces yo tengo que crear otro yo para seguir mi sufrimiento en última instancia, ¿verdad? Pero esta cadena se aplica también a cualquier ciclo, ¿sí? Formación de galaxias tiene los mismos eslabones. Y nosotros a cada segundo en realidad estamos experimentando este mismo ciclo. Y no es que en realidad yo estoy ahora en qué parte, y bueno, yo tengo 50 años y estoy en medio del cese, vamos a decir. No es que pasa eso, sino que en realidad esto se está repitiendo constantemente en nuestra existencia. Constantemente estamos. Es como si acá se está dando un ciclo y ese ciclo está haciendo un ciclo más grande, así, dando muchas vueltitas, y ese ciclo más grande está haciendo otras vueltitas frente a otro más grande, y así. Cuando nosotros agrandamos, siempre vemos este ciclo, ¿sí? Pero no es que tenemos que esperar a que nos llegue la muerte para empezar a decir, bueno, acá se cumplió un ciclo mío. No, se está cumpliendo constantemente a cada instante. Esa es una de las características. Más se aplicó al nacimiento
de la vida humana, para explicar sobre todo el tema del sufrimiento. El budismo, Buda, siempre apuntó a la eliminación del sufrimiento. Como usted vio en la historia de Buda, su punto siempre fue el sufrimiento. Y dijo que la eliminación del sufrimiento se adquiere únicamente con la sabiduría. ¿Sí? No se alcanza con otra cosa. Tenemos que alcanzar la sabiduría. Por eso que se usó este ciclo de 2 eslabones, siempre se usó muchísimo en la explicación de la rueda de nacimientos y renacimientos. ¿Okay? Ahora, ¿este ciclo se puede romper? Sí, se puede romper, que es la cuarta noble verdad. La tercera noble verdad. Entonces vamos a decir, sí, se puede romper. Y la cuarta noble verdad dice, ¿cómo se puede romper? Que es lo que, para eso estamos acá. Porque para saber que vamos a dar vuelta eternamente, nomás nos hubiéramos quedado nomás en nuestras casas, ¿verdad? ¿Dónde se rompe la cadena? Y como vida humana, ¿verdad? En este plano, porque Buda dice, ¿dónde podemos romper la cadena? ¿Dónde es más fácil de romper la cadena? En estos 3 pasos, en esos 3 eslabones. Ahí tenemos que tratar de apuntar, ¿sí? En esta parte. Porque todas las otras cosas están demasiado fuera del control humano. ¿Sí? No, Buda no dice que es imposible, es difícil. Es difícil decir que algo que nace no va a morir. No tenemos todavía ese control. Nosotros surge y ya estamos condenados a morir. Nacemos y estamos condenados a morir. Nosotros ni somos conscientes de esos impulsos que tenemos. Apenas empezamos a rasgar algún tipo de ciencia cognitiva para decir, bueno, listo, dice Freud, acá hay un inconsciente, parece. El budismo habla así de que esta es la primera parte y después hay otra parte y otra parte y otra, todos sanskaras metidos dentro nuestro que no somos conscientes. Y si no somos conscientes, no vamos a poder pelear contra los otros eslabones. Si nosotros nos quedamos sin sentido, si nos quedamos sin contacto o si nos quedamos sin nombre y forma, no vamos a ser funcionales. Nosotros no podemos quitar todos los conceptos porque no vamos a saber ni siquiera cómo manejar un auto o cómo hablar, ¿sí? No es tan fácil encarar esos que están en verde. Porque dice Buda, tenemos que encarar esos que están ahí. Y el primer paso es encarar esta parte, porque el objetivo es que no haya apego. ¿Sí? El apego, romper el apego es lo que va a romper esta cadena. Pero para que haya apego, tuvo que haber un deseo, ¿verdad? Y para que haya el deseo tiene que haber sentimiento. Nosotros no podemos evitar el contacto, pero sí podemos empezar a trabajar sobre los sentimientos. ¿Y cómo se trabaja sobre los sentimientos? Con la meditación. Nosotros comemos una rica comida y automáticamente después del contacto ya surge el sentimiento y ni siquiera somos conscientes de ese paso entre contacto y sentimiento. Por lo menos deberíamos empezar a hacer contacto, a ser conscientes, y eso significa hacer una mirada hacia lo que nos está pasando. ¿Sí? Nosotros cuando normalmente ni nos preguntamos cuando nos gusta algo por qué nos gusta. Es una pregunta medio argel, pero en algún momento, listo, lasaña. ¿Por qué me gusta la lasaña? ¿Verdad? Y simplemente con ese tipo de pregunta podemos dejar de hacer el contacto externo y empezar a mirar hacia nosotros, como para empezar a decir, voy a estudiar un poco mis sentimientos. Cuando yo le empiezo a estudiar mis sentimientos, veo cómo mis sentimientos
crece, automáticamente se reemplaza por otro sentimiento, por otro sentimiento. Creemos que nosotros tenemos un sentimiento uniforme. Apenas empezamos a meditar, muchos nos damos cuenta que los sentimientos empiezan a... Hay muchísimos sentimientos por minuto luego, ¿sí? Si somos bien precisos. Automáticamente cuando empezamos a ver la variabilidad de nuestros sentimientos, no da tiempo a que el caldo se convierta en deseo porque va tan rápido y eso automáticamente desconecta el apego. Claro que es un trabajo constante, es un trabajo intenso, comprometido, ¿verdad? Pero Buda da el punto de entrada para el rompimiento de esta cadena, ¿sí? Porque en realidad, así como hay un ciclo, así, ¿verdad? Y este ciclo se da generalmente así en forma lineal. A veces se saltan algunos puntos, ¿verdad? Pero generalmente en forma lineal. También hay un ciclo inverso, digamos. No todo es negativo. Vamos a considerarlo como nuestro ciclo de los 12 pasos, ¿verdad? Desde la ignorancia hasta el cese. Pero hay un ciclo diferente. Hay un ciclo donde yo voy anulando los diferentes pasos, que es este. Automáticamente, cuando mi ignorancia empieza a disminuir, lo que yo automáticamente gano es confianza, pero una confianza no es fe ciega, sino justamente es, yo veo ya las cosas como son, entonces ya puedo confiar en ellas, ¿sí? Ya no estoy en algo, no estoy perdido, ya no soy completamente ignorante, algunas cosas por lo menos ya sé. Este es el punto, un punto de quiebre. Normalmente en el budismo le llaman cuando yo conozco el Dharma, cuando conozco la enseñanza de Buda, yo voy a empezar a confiar. ¿Por qué voy a empezar a confiar? Y porque el Buda está ahí, hay alguien que se realizó con el método que él está proponiendo y muchos otros se realizaban. Entonces hay una confianza ya. Y después cada paso tiene su equivalente. En el samskara, la relación con el samskara ya es cuando yo tengo confianza, ya empieza el disfrute. No estamos hablando de un disfrute sensual. Estamos hablando de que antes tenía mi sur cuando yo caía y tenía que quedarme. Y cuando eso se empieza a allanar, yo ya tengo una independencia. Ya empiezo a ganar una paz, a pesar de que después viene otro concepto de paz. ¿Por qué? Porque sin samskara ya no tengo tantos objetivos como creía que como antes tenía. Porque esos objetivos, esos duros objetivos que yo tenía, se empiezan a relajar cuando yo empiezo a conocer el Dharma. Antes yo tenía miles de objetivos, ahora ya tengo unos pocos. Ahí ya empiezan el disfrute. Y así vamos avanzando. Después, cuando yo ya no tengo conciencia, eso significa, acuérdense, la conciencia es la pantalla. La pantalla que hacía reflejaba los objetos. En el budismo dice, cuando tu mente está vacía, realmente vas a empezar a encontrar un gozo diferente, no dependiente de los objetos, ¿sí? Es automáticamente cuando no hay tampoco nombre y forma, lo que tenemos es la serenidad, ¿verdad? La serenidad de llevarnos como no todo tiene etiqueta, entonces nuestra relación con las cosas son bastante ecuánimes, ¿sí? Y lo mismo pasa con los sentidos. Cuando nosotros nos relacionamos con nuestros sentidos,
o cuando dejamos de relacionarnos con nuestros sentidos, que es algo que se usa muchísimo en el budismo, de despegarse temporalmente de los sentidos, ¿verdad? Que tenemos un alivio. Cuando ustedes empiezan a meditar, en muchos casos, la meditación es difícil, y eso es por ciertas razones, y a veces uno sale aliviado, y no sabe por qué no sale aliviado, porque no pasó nada lindo en la meditación. ¿Qué es lo que pasó? Nos desconectamos un poquitito de nuestro sankara, de nuestra conciencia, de nuestros nombres y formas, y sobre todo de los sentidos, pues normalmente hacemos con los ojos cerrados, etcétera, etcétera, ¿sí? Cuando entramos en contacto con las cosas, nosotros realmente entramos en contacto con las cosas mismas sin nada en el medio, ¿sí? Y eso solamente se da cuando desarrollamos ya la concentración. Una de las características de algunos jugadores o algunos corredores, nada, sobre todo los deportistas o los artistas, es que sí, se le ponen las cosas en el cerebro para analizar qué es lo que está pasando, y realmente hay datos llamativos cuando ellos le llaman el flujo, ¿verdad? Cuando, qué sé yo, empieza a pintar un pintor, ¿verdad? Su flujo de pensamientos no es el mismo que estaba antes. Cuando hay un corredor o los maratonistas entran en otro conjunto de pensamientos, ¿sí? Esos, ¿qué es lo que tienen? Nosotros decimos, está súper concentrado, ¿sí? ¿Y por qué hacen eso? Porque realmente es más nuestro estado natural, es el de concentración, ¿sí? Después tenemos cuando empiezan a desaparecer los sentimientos, empieza a aparecer el conocimiento, o sea, el juzgamiento, el juicio correcto de las cosas, ¿sí? Porque no estamos más involucrados, pues, con el sentido. Automáticamente, cuando ya las cosas no nos afectan, nosotros ya nos desencantamos, pero desencantado no significa ese desilusionamiento, sino el encantado hipnotizado más bien, ¿verdad? Ese encantador de serpiente, el que le hipnotiza, en ese sentido es el desencantado. No estamos más con el hipnotizados con respecto a algo. Imposible que si nosotros estemos desencantados generemos apego. Automáticamente cuando no estamos encantados de algo, encantados con algo, no hay apego. No hay, ¿sí? Y una vez que nos llegamos al apego, es como decir, empiezo a liberarme. Ya no necesito surgir. Hay una pregunta, hay un para qué, por qué, qué es lo que necesito, para qué necesitaría surgir. Y entonces ya no hay nacimiento. Esa extinción no es nihilismo, esa extinción es la extinción del ego, ¿sí? La extinción del ego o relacionado con el nirvana, ¿sí? Hay un ciclo inverso que se puede seguir, y que acá en el budismo tenemos siempre todas las herramientas. No hay que desesperarse tanto, hay que entender ese ciclo sankara, pero nosotros tenemos la salida en nuestras manos. ¿Okay? Les agradezco muchísimo. Si hay alguna consulta, ¿todo claro? Igual podemos retomar otro día. ¿Sí? Origen dependiente, algunas veces van a encontrar como génesis dependiente también, la traducción. ¿Sí? Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias. Víctor, si vas a agregar algo, sí, vos tenés que agregar algo, Víctor. Bueno, y origen dependiente es una enseñanza principal del budismo, cuanto
Bula alcanzó la iluminación, lo que se hizo despertar es la verdad de origen dependientes. Y toda la enseñanza es a base de origen dependientes. Con esta ley uno puede ya van ampliando todo el concepto de causa y condiciones que hemos hablado en las clases anteriores, también las leyes de causa y efectos, y también que más adelante vamos a hablar sobre la vacuidad, que eso también es el concepto de origen dependientes. Con aprendizaje de origen dependiente uno va liberando nuestros apegos, ¿sí? Que es la causa de todo tipo de sufrimientos. Así que liberando el apego vamos a estar conduciendo ya para la cesación de nuestro sufrimiento, que es nuestros nirvanas, el camino hacia el nirvana. Así que el concepto, la enseñanza de origen dependiente es sumamente importante en el budismo y es el camino que nos conducimos también a la liberación. Muchas gracias.